Dios, te damos gracias por permitirnos esta oportunidad para poder escuchar la palabra de la Biblia. En este momento ayúdanos para que podamos comprender tu existencia a través de la Biblia y que tú gobiernas este mundo según tu palabra y tu voluntad. Dios, ayúdanos para que podamos tener corazón humilde ante tu palabra. Abre nuestros corazones y pensamientos para poder entender más correctamente tu palabra. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Nosotros continuamente estudiamos la Biblia. Hemos aprendido muy detalladamente acerca de la creación y los hechos históricos escritos en la Biblia desde el primer día y hasta ayer. El primer día, lunes, pudimos conocer a Dios, único Dios, verdadero, y Dios el Creador, a través de los hechos asombrosos que solo Dios puede hacer y explicar, ¿no? Es decir, se puede decir que la creación de la tierra y el universo, el misterio de la vida también y el mundo espiritual, aprendimos el lunes. Ellos solo se pueden explicar a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y en la Biblia hay algunos hechos históricos muy asombrosos que solo Dios puede explicar exactamente como un gobernador de la historia. Sobre esto aprendimos ayer también muy detalladamente los acontecimientos del huerto del Edén, diluvio de Noé, la torre de Babel y Sodoma y Gomorra. Son hechos históricos asombrosos de Dios y hemos confirmado con muchas evidencias de ellos en toda la tierra. Es decir, esos son acontecimientos que verdaderamente habían sucedido, ocurrido en nuestra historia de la humanidad, un acontecimiento real. A través de esto también aprendimos que Dios gobierna y guía la historia de la humanidad. Debido a que todos estos hechos están escritos muy detalladamente en la palabra de Dios, la Biblia, podemos aceptar que esta Biblia es el 100% la palabra de Dios. Y también es verdad, ¿no? Hoy también aprenderemos sobre más hechos históricos de la Biblia, pero hoy especialmente veremos la historia de Israel que Dios ha elegido. Si vemos su historia de Israel, podemos entender que Dios realmente está vivo y que la Biblia es verdad también. Aquí, texto principal de hoy, Isaías 41, versículo 21 al 24. Con este texto principal empezamos la clase de hoy, Isaías 41, 21 al 24. Aquí les leo: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es
el que os escogió. Hasta aquí. Esta es la palabra que Dios les dijo a los israelitas. Aquí dice Jehová, ¿sí? Dice Jehová. Es decir, es la palabra de Dios. En aquel momento los israelitas continuamente desobedecían ante Dios, adorando a ídolos, a pesar de que eran el pueblo de Dios. Por eso Dios se lamentó de sus maldades. Así que les propuso hacer una alegación a causa de esto. Aquí dice así: alegad por vuestra causa, ¿sí? Alegad. Es decir, si los ídolos a los que les están sirviendo son dioses reales, deberían poder explicar exactamente lo que sucedió en el pasado y también presentar la historia futura, lo que sucederá en el futuro. Así está diciendo. Si todo fuera posible, se puede admitir que esos ídolos son dioses verdaderos. Pero si no fuera posible, esos ídolos son falsos dioses y quienes los siguen son detestables. Así está diciendo este versículo. Eso es lo que dice este texto principal, este versículo. Pero esta es una persona que cualquier hombre, una palabra que cualquier hombre no la puede decir, sino solo Dios puede decir así. Solo Dios puede hablar de esa manera. En otras palabras, debido a que Dios, que creó los cielos y la tierra, conoce toda la historia de esa manera, puede explicar y declarar exactamente todas las cosas del pasado, del presente y del futuro en la historia humana. Si existe un libro en el que se escribió toda la historia de un país, del pasado, presente hasta el futuro, eso sería un milagro, ¿no? Sería un milagro y también excelencia. Pero esta Biblia es tal libro, ¿sí? Es decir, esta Biblia es el libro de la historia de Israel, en el cual está escrito toda la historia desde el principio hasta el fin. Eso es un hecho realmente asombroso. Libro de la historia de Israel. Debido a que la historia de Israel se ha escrito aquí en la Biblia, desde el inicio hasta el fin, si abrimos cualquier parte de la Biblia y la comparamos con la actualidad de la historia de Israel, coincide exactamente. Entonces, si se confirma que ellos son verdaderos, una vez más podemos reconocer y admitir al 100% que Dios realmente existe y esta Biblia es verdad. Solo Dios puede mostrar esto. Por lo tanto, primeramente vamos a averiguar acerca del comienzo de Israel. Desde Génesis capítulo 1 hasta 11 nos habla sobre la historia humana general, desde 1 al 11. Aquí podemos ver que se convirtió en una época en donde nadie busca a Dios. Por eso Dios eligió un pueblo para que todo el mundo lo conociera. Este pueblo es Israel. Aquí Isaías 43, versículo 10. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios eligió a Israel,
Dios eligió a Israel para ser sus testigos, como dice este versículo, sus testigos. Es decir, testigos de Jehová, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los israelitas, ¿sí? Son los israelitas. Los testigos de Jehová solamente son el pueblo de Israel, tal como dice la Biblia. Otros no, otros no. Peruanos tampoco, ¿sí? Coreanos tampoco. Hay muchos testigos de Jehová aquí en Perú, ¿no? Pero eso no es bíblico. Tocando la puerta, ¿sí? Testigos de Jehová, pero no es bíblico. Aquí, nuestra iglesia no es testigo de Jehová, ¿sí? Testigos de Jehová solamente israelitas. Bíblicamente, testigos de Jehová pueden ser solo los israelitas. El contenido del Génesis capítulo 1 al 11 es sobre la historia de la humanidad general, pero desde Génesis capítulo 12 hasta el final de la Biblia, todo se centra en Israel, ¿sí? La historia de Israel. Por eso, es muy difícil de entender la Biblia sin conocer a Israel. Por lo tanto, si aprendemos del pueblo de Israel, podemos asegurar más que Dios existe y que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Por eso hoy vamos a aprender sobre Israel. Mire, aquí, si vemos aquí en el mapa del mundo, aquí está Perú. Y aquí mi país, Corea, ahí en medio está Israel, medio de la tierra. Aquí en centro, ahí está Israel. Cuando todas las naciones ven a Israel, pueden saber que Dios existe. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios acerca de su existencia por medio de Israel? Hay una manera. Mientras, aunque nadie buscaba a Dios, Dios llamó a un hombre, Abraham, llamó a Abraham y levantó una nación que es Israel. Por eso, Abraham se llama el padre de Israel, padre de Israel. Unos 500 años después de Abraham, nace un descendiente, su nombre es Moisés. Por medio de Moisés y a través de grandes milagros, Dios se mostró a Israel. Cuando Israel estaba bajo esclavitud durante 400 años en Egipto, Dios mandó 10 plagas. Sabemos esta historia, ¿no? De la Biblia. Mandó 10 plagas. Y a través de este acontecimiento, Dios los sacó de Egipto y dividió el Mar Rojo para que pudieran cruzarlo. Esta historia muy conocida, ¿no? Y Dios continuamente los cuidó con las columnas de nube y de fuego en el desierto. Y también les dio maná y codornices del cielo. Así había muchos acontecimientos históricos en la Biblia. Y sabemos y escuchamos muchas veces, ¿no? Entre ellos, vamos a averiguar acerca del acontecimiento de cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Entre muchas historias, vamos a chequear, vamos a averiguar sobre este acontecimiento, cruzar del Mar Rojo. Todos los acontecimientos son verdaderos, realmente habían ocurrido en nuestra historia. Entre ellos, uno, vamos a ver. En la Biblia aparece una historia asombrosa donde los israelitas que salieron de Egipto cruzaron el Mar Rojo dividido por un milagro de Dios. Y el ejército de los egipcios que los seguían se hundieron completamente. En la Biblia sale esta historia y
es muy conocida. Si estos acontecimientos son históricamente verdaderos, las evidencias deben permanecer en esta tierra, Entonces, vamos a chequear. Hoy en día, muchas excavaciones arqueológicas confirman que estos acontecimientos realmente sucedieron en nuestra historia. Aquí Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 22, les leo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí aparece una escena en la cual el mar se había dividido, ¿no? Al pensar simplemente esto, humanamente, parece que eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, pero unas investigaciones científicas han demostrado que esto es posible si se cumplen algunas condiciones. Las investigaciones científicas han demostrado. Es decir, primeramente, se necesita un viento fuerte y constante. Mire, según las investigaciones científicas, se ha demostrado que si un viento de alta velocidad continúa soplando durante unas horas, el mar puede dividirse. Y se han publicado unos artículos en el periódico sobre tales cosas. Científico explica el milagro de Moisés al partir en dos el Mar Rojo. Salió como esta noticia, ¿sí? Varias investigaciones explica sobre esto. Pero mire, aquí la Biblia dice, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, viento, toda aquella noche, un viento por unas horas. Científicamente, esto satisface las condiciones para que el mar se divida. Y para que tal fenómeno sea posible, la profundidad del mar debe ser poca profunda. Pero, asombrosamente, según una investigación, se dice que el mar por el que pasaba el pueblo de Israel era tal mar poco profundo. Aquí, mire, aquí es la playa Nueva, por donde los israelitas se quedaron justo antes de cruzar el Mar Rojo. Mire, al investigar la fotografía del fondo marino de ahí, sorprendentemente tenía un terreno suave y bajo por donde la gente podía cruzar cuando el mar se dividía. Según investigaciones, mire, debido a que estaba esa forma de terreno debajo del mar, cuando dividía el agua, el pueblo de Israel podía cruzar este mar, mirando de esa manera. Mire, aquí, esta nueva era suficientemente amplia para acomodar a 2 millones de israelitas en ese momento. En ese momento habían 2 millones de israelitas. La Biblia dice así. Y mire, aquí hay un valle al oriente, ¿no? Por lo tanto, estaba equipado de manera óptima para que el viento oriental pudiera soplar rápidamente hacia oriente. Todas las condiciones están completas, ¿no?
Mire, por la valle al oriente. Es decir, ahora suficientemente podemos reconocer y aceptar que este acontecimiento fue una verdad, tal como dice la Biblia, a través de descubrimientos arqueológicos y experimentos científicos de hoy en día. Vamos a ver un video sobre esto. Veamos. Según el libro del Éxodo, Moisés y los israelitas escaparon de la esclavitud, pero se encontraron atrapados entre la espada y el mar. Los israelitas estaban atrapados, no tenían escapatoria, y de repente un viento sopló sobre el mar toda la noche. Dejó el lecho descubierto. Los israelitas pensaron, ¡qué maravilla!, y se apresuraron a cruzar. El ejército del faraón los siguió, pero el agua volvió a su lugar y los atrapó. Ahora, la ciencia realiza las preguntas. Cuando leo la historia del Éxodo como científico, mi inclinación natural es decir, ¿cómo ocurrieron estas cosas? La explicación puede estar en una simple prueba física. Una que puede observarse en un simple vaso de agua. Si llenamos un vaso con agua hasta el borde y soplamos sobre él, podremos sacar el agua. Si tenemos un viento que sopla fuerte en una gran masa de agua, eso forzaría el agua a regresar. Eso es algo bien sabido por los geólogos y científicos. En ejemplos extremos donde grandes cantidades de agua son separadas por este fenómeno, los científicos también han observado una reacción poderosa. De esa manera, sí, el acontecimiento de la Biblia no es un cuento infantil, no es una mentira, ¿sí? Este acontecimiento verdaderamente sucedió en la historia. Nuestra época, a través de ciencia de nuestra época, puede comprobar acerca del milagro del Mar Rojo. Es real, ¿no? Y también la Biblia dice que el ejército egipcio siguió a los israelitas y se ahogaron en el mar, y eso también era una verdad. Obviamente, mire, aquí explica muy bien sobre esta historia en la Biblia. Éxodo 14 dice de esa manera: y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aquí dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Cómo piensan? ¿Es una historia para los niños, un cuento? No, es un acontecimiento verdadero. También hay muchas evidencias. Este acontecimiento que está escrito en la Biblia también sucedió realmente y se quedaron muchas evidencias. Mire, esta es una foto del carro que usaba el ejército egipcio en este momento. Aquí este carro tiene este tipo de rueda. Miren, varios documentos muestran las ruedas de carro que usaban los ejércitos egipcios. Pero cuando investigaron bajo del Mar Rojo que Israel había cruzado, se encontraron estas ruedas bajo del mar. A pesar de que el coral había crecido encima de las ruedas con el paso del tiempo, podemos comprobar
su apariencia. Vamos a ver también sobre esto, video. En la primavera del año 2000, entramos en el Mar Rojo. Ahí vimos las cosas que parecen un eje y las ruedas de un carro. Esto no es un coral natural. Es un coral crecido en algo hecho por manos. Y este coral tiene una forma muy diferente que cualquier coral que está en todo el mundo. En la primera vez que venimos, hubo una cosa muy especial en el suelo. Era como una mesa redonda que está sobre una barra recta. Esto tenía exactamente 90 grados, era un ángulo entre la rueda y el eje del carro. Ustedes también podrían saber cuál es la diferencia entre un coral natural y un coral que ha crecido en algo hecho por los hombres. Esta cosa redonda parece un eje roto del carro. Este descubrimiento tiene dos importantes significados. Primero, en la época del antiguo Egipto que se hizo es de forma de rueda y carro, y en el tiempo en que Moisés cruzó el Mar Rojo, son perfectamente iguales. Y segundo, según la Biblia, esto es una evidencia muy actualizada que demuestra que el Éxodo es cierto. Jehová miró al campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros. Éxodo capítulo 14, versículo 24 y 25. Sí, de esa manera nosotros podemos reconocer y aceptar que el acontecimiento del Mar Rojo fue una verdad histórica a través de descubrimientos arqueológicos y experimentos científicos de nuestra época. Así, Dios guió a los israelitas como pueblo de Dios a través de estos milagros asombrosos. Viendo estos milagros, el pueblo de Israel creyó en Dios. Por eso, en el monte Sinaí, Israel hizo un pacto con Dios. El pacto era los 10 mandamientos que dio a Moisés. Han escuchado, ¿no? 10 mandamientos. Esto es el pacto con Dios, con los israelitas. Dios les dijo que si obedecían estas leyes, les daría gran bendición. Pero si desobedecían y no guardaban las leyes, entonces habría maldición. Los israelitas hicieron este pacto. Así que Israel dijo, amén, amén. Ellos quisieron la bendición. Aquí, Deuteronomio, capítulo 11, sale esta historia. Capítulo 11, versículo 26-28, dice así. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Si Dios es el verdadero Dios, entonces Él debía poder darle a Israel bendición cuando el pueblo obedecía, pero maldición cuando desobedecía. Y viendo la historia de Israel por 3.500 años, podemos ver que ellos obedecieron durante el reino de David y Salomón adecuadamente. Esto fue
cuando conquistaron a las naciones alrededores y fueron el pueblo más fuerte. En la Biblia dice que esto pasó por obedecer, según su pacto. Pero en los últimos años de Salomón, él tuvo 1000 esposas, fornicó y adoró a ídolos, así cometió muchos pecados. Sabemos esta historia, ¿no? Fin de rey Salomón. Por este pecado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Eso es Israel del norte y Judá del sur. Así se dividió en dos. De Judá del sur se toma el nombre de judío. Después de dividirse, ellos lamentablemente no se arrepintieron. Ellos siguieron viviendo mal, cometiendo pecados continuamente, lamentablemente. Por eso, en el año 722 a.C., Israel del norte fue destruido por Asiria, por castigo, maldición, ¿no? Judá del sur vio cómo Israel del norte fueron destruidos por desobedecer, pero aún así no se arrepintieron. Por eso, en el año 606 a.C., Babilonia convirtió a Judá del sur en una colonia suya. Históricamente es verdad. Desde este momento, Israel vivió por 2600 años sin nación propia. Pero aún así no se arrepintieron, muy lamentablemente. Entonces, Dios gobernó a Israel por 600 años por medio de Persia, Grecia y Roma. ¿Por qué? Por su desobediencia, por castigo. Pero Dios los amó como hijos a israelitas. Por eso eligió y envió los profetas como Isaías, Jeremías, Nehemías, Ezequiel, etc. Muchos profetas para cambiar sus corazones. Pero ellos mataron a los profetas. Es muy mal, lamentablemente. Aquí sale esta historia. San Mateo 23, 37-38 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. La Biblia explica muy detalladamente, ¿no? La gallina junta a sus polluelos cuando está en peligro, ¿no? Israel es como el Hijo de Dios. Y si Israel seguía en el camino de la desobediencia, sería destruido completamente. Por eso Dios envió a los profetas para cambiar sus corazones. Pero ellos los mataron. Es muy lamentable. Cuando Roma gobernó a Israel hace 2000 años, Dios mandó al mundo al último profeta, que fue Jesucristo. Jesús vino y señaló los errores de Israel, tal como lo hicieron los demás profetas. Cuando les dijo que debían de arrepentirse y señaló sus pecados, ellos lo llevaron al gobernador Pilato y lo mataron en la cruz. Ahora estoy explicando brevemente sobre la historia de Israel y sabemos, han escuchado varias veces sobre esto. Así ellos mataron a Jesucristo en la cruz. Entonces, pensemos, ¿por qué crucificó Israel Jesús en la cruz? ¿Por qué? Yo personalmente siempre tenía esta duda mientras aprendía de la Biblia. ¿Ellos no creyeron en Dios? No, ellos creían fielmente en Dios. Ellos desde pequeños
aprendieron a hablar y a leer con la Biblia, con la Biblia. Pero ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel que Dios eligió crucificó a Jesús? ¿Por qué? Es porque ellos no sabían. Este punto es muy importante. Ellos no sabían. ¿Qué es lo que no sabían? No sabían que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías. No sabían la razón por la que vino Jesús a la tierra, a este mundo. Vamos a buscar un versículo muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 1, 15. Busquemos en la Biblia. Este versículo es muy importante y vamos a meditar y pensemos también. Es para nosotros también. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Si lo tienen, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí la Biblia explica muy claramente. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el propósito de la venida de Jesús. Las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu. Aprendimos el primer día. Cada uno de nosotros tenemos el espíritu, ¿no? Imagen de Dios. Está conectado con Dios. Y después de la muerte existen el eterno cielo y el eterno infierno. En esta clase del seminario de la Biblia aprendimos muy detalladamente sobre este tema. Mundo eterno existe, ¿no? La Biblia dice así. Nosotros también tenemos el espíritu. El problema más grande de los humanos es el problema del espíritu. O sea, todas las personas tienen la enfermedad del pecado en su espíritu. En este punto debemos pensar seriamente. Cada uno de nosotros tenemos la enfermedad del espíritu, o sea, enfermedad del pecado. Cada uno de nosotros tenemos pecados, ¿no? Esta es la enfermedad del pecado del espíritu. Este problema es muy grave. Los pecados que he cometido hasta ahora hacen que vaya al infierno. Existe el infierno. Jesús vino para resolver este problema. Este versículo explica sobre esto. El propósito de la venida de Jesús es resolver este problema del pecado para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el pecado. Por eso, este seminario, por favor, piensen en sí mismo. No piensen en otras personas. Sobre mí, yo tengo este problema, esta enfermedad del pecado. Entonces, para solucionar este problema, Jesús vino a esta tierra. La Biblia, que es el 100% verdadera, explica sobre esto. Por eso debemos escuchar, conectando con mi destino, escuchar atentamente, pensando en mí, en sí mismo. Jesús vino para resolver este problema, pero el pueblo de Israel no estuvo interesado en el que Jesús vino para resolver su problema del espíritu. Ellos no estuvieron interesados en el problema del pecado, sino en lo carnal, en resolver la realidad que vivían sobre su vida. Sí, ellos vivían de esa manera. En esta época, Israel era una colonia de Roma. Entonces, los israelitas querían que Jesús fuera su rey para destruir a Roma y liberarse. Su interés estaba en liberarse de Roma. Solo estaban interesados en la carne.
comer bien y vivir bien, pero Jesús no vino a esta tierra para resolver sus problemas carnales. No vino para resolver este problema. Vino para los pecadores, para resolver el problema del pecado, ¿no? Lo que Dios quiere darnos no es las cosas del mundo, carnales. En este mundo está el diablo, el pecado, la tristeza y las lágrimas, ¿no? En este mundo. Lo que Dios quiere darnos es el cielo con gozo eterno, sin lágrimas, ni tristeza, ni muerte. Esto es lo que quiere darnos Dios. Pero al pueblo de Israel no les interesó del cielo, infierno y espíritu sobre su salvación. Ellos solamente querían liberarse del problema de este mundo para comer y vivir bien. Entonces, pensemos, nuestra época también, ¿sí? Es lo mismo nuestra época también. A través de la forma de la vida de Israel, debemos pensar sobre nuestra época también. Es una sombra, está conectado. Nosotros también creemos, oramos, alabamos y vamos a la iglesia, congregando en otras iglesias, cualquier iglesia. Pero casi nadie soluciona verdaderamente su problema del espíritu. Esto es el primer paso. Casi nadie va ante Jesús, aunque su problema del pecado se hace ir al eterno infierno después de morir. Ayer, el primer día aprendimos, después de la muerte habrá el juicio, ¿sí? Si escuchamos las oraciones de la mayoría de las personas, todo es: dame, Señor, dame por favor, dame mi dinero, dame un trabajo, dame salud, bendiciones para vivir en esta tierra. ¿Qué opinan ustedes? Las oraciones. Muchas personas oran de esa manera. Por favor, no lo malentiendan. Ahora, no estoy diciendo que está mal orar por darme estas cosas, sino a pesar de que orar, pero no sabiendo si muere hoy, irá al eterno infierno por su problema del pecado. Estoy diciendo sobre este tema. Cada uno de nosotros tenemos el problema de pecado, pero tapando este problema más grave, orando de esa manera: dame mucho dinero, dame trabajo, salud. Pero, ¿qué tema más importante? Debemos pensar en esto seriamente. Israelitas hicieron de esa manera. Por eso, lo más importante es que debemos orar para resolver este problema delante de Dios primeramente, sobre el problema del espíritu. Esto es lo más importante y el propósito de este seminario. También el propósito de la venida de Jesús. Aquí dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el primer paso, ¿no? Una persona dice que creer en Dios hizo que su hijo se casara con una buena mujer, que su trabajo fuera bueno y que su familia estuviera sana. Es muy bueno, pero pensemos sinceramente. Jesús vino a este mundo para darnos estas cosas, para estas cosas murió en la cruz. ¿Qué opinan ustedes? Pensemos una vez, sinceramente. Para dar mucho dinero, para dar salud, para dar un buen trabajo, una buena mujer, Jesús murió en la cruz. ¿Esto es el propósito? Pensemos, hay muchas personas que viven muy bien sin creer en Dios en este mundo. Los dueños de Samsung y Honda no creen en Dios.
sirviendo a ídolos, pero viven muy bien y tienen mucho dinero, bastante mucho dinero, ¿no? Ellos no creen en Dios. Pero todos los discípulos de Jesús fueron asesinados. Sabemos esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos seriamente. Jesús no vino a este mundo para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. Cuando Jesús vino en este mundo, fue ignorado y murió trágicamente, miserablemente en la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Debemos pensar, debemos saber esto. ¿De qué razón murió Jesús en la cruz? Murió para salvar a todas las personas que sin remedio van al infierno, y lo hizo para que puedan ir al cielo. Vino para salvar nuestro espíritu, vino para salvar a los pecadores. Las personas, en lugar de ir a Jesús para resolver sus problemas del espíritu, van a Él para pedirle que resuelva sus problemas de la vida cotidiana, y por eso no pueden recibir la salvación. Ellos tienen otras cosas. Debemos pasear primero lo que tenemos en nuestro corazón, algo deseo carnales, una bendición de la tierra. Si tenemos estas cosas, no puede entrar Jesucristo, ¿sí? Ellos quieren otras cosas. Por eso debemos pasear esto y debemos mirar un corazón anheloso, sincero. ¿Qué propósito vino Jesucristo? Pensando sobre nuestro estado, nuestro problema de pecado también. Así debemos escuchar la palabra de Dios. Pueden entender entonces el propósito de la venida de Jesús. Las personas no vienen a Jesucristo, muchas personas no vienen a Jesucristo para resolver este problema de espíritu, sino vienen para resolver algún problema de la vida, carnalmente, humanamente. Por eso sale un versículo aquí, tercera de San Juan, capítulo 1, 2. Tercera de San Juan 1, 2, miremos la pantalla, leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí dice, así como prospera tu alma. Esto es más importante. Así como, esto es el orden. Hay un orden. El alma, espíritu es lo primero. Después de esto, todas las cosas. Pero muchas personas piensan al contrario. Primero, todas las cosas y teniendo salud, y después sobre mi alma, espíritu. Por eso no pueden recibir la salvación, porque aparentemente ellos quieren que solucionen los problemas, la vida cotidiana, ¿sí? Aparentemente, visible. Pero a pesar de que ellos tienen el problema del espíritu, enfermedad del espíritu, del pecado, pero ellos no piensan en este problema. Pero el orden bíblico es de esa manera. Así como prospera tu alma, y después todas las cosas. Salud, dinero, la vida, todas las cosas. Deben pensar bien, bíblicamente. Generalmente las personas van a la iglesia, oran y leen la Biblia, pero no quieren solucionar su problema del espíritu, y por eso no pueden recibir la salvación. No tienen interés acerca del problema del espíritu, primeramente. San Juan capítulo 5, 39, 40. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y
no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema es aquí el versículo 40. Si no hace el versículo 40, aunque vayan a la iglesia, no van para obtener la vida eterna. No salen para obtener la vida eterna. No están interesados en su espíritu. No están interesados en el eterno cielo e infierno. Por eso no obtienen la vida eterna. Durante este seminario tenemos que resolver este problema del espíritu. Porque este problema es nuestro problema. Cada uno de nosotros igualmente tenemos este problema. Por eso deben pensar primeramente sobre mi espíritu, sobre mi enfermedad del espíritu. En ese tiempo, los israelitas no tenían la autoridad para ejecutar la pena de muerte a Jesús, porque eran gobernados por Roma y no tenían este derecho. Por eso lo llevaron al gobernador Pilato y le pidieron a él que lo matara. Pero cuando Pilato vio a Jesús, vio que no tenía pecado. Obviamente no tenía pecado, solamente que hablaba del espíritu, cielo, infierno y de estas cosas espirituales. Pero los judíos pedían que lo matara sin alguna razón, diciendo de esa manera. Aquí San Mateo 27, 23 dice: y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Pero Pilato no lo entendía. ¿Cómo puedo matarlo si no tiene pecado? Entonces, ellos le pedían que lo matara por rebelarse contra el gobierno. Pilato cobardemente envió a Jesús a ser crucificado para satisfacerlos. Aquí San Mateo 27, 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Esta escena muy conocida, ¿no? Pilato lavó sus manos y dijo así: yo no tendré el pecado de matar a Jesús. Lo mato porque ustedes me lo piden. Pero, ¿quién recibirá la consecuencia del pecado por matar a Jesús? Así preguntó. Entonces, los israelitas, ellos respondieron muy fuertemente así. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Ellos respondieron de esa manera. Esta es una palabra muy terrible, muy cruel, muy terrible, aterrador también. No solamente recibiremos nosotros ese castigo, sino hasta nuestros descendientes que nacerán en el futuro lo recibirán. Así que no te preocupes, sino mátalo. Ellos dijeron de esa manera. Así dijeron ellos y así Dios los maldijo. Por rechazar y crucificar a Jesús, Israel fue una nación más miserable y maltratada del mundo. Por lo tanto, Israel por 2000 años no pudo vivir en su propia tierra. Fue un pueblo esparcido por todo el mundo y a cualquier lugar que iban los asesinaban. ¿Por qué? Por rechazar a Jesús. Históricamente es verdad. Las personas saben que Israel tiene una historia miserable, pero no saben mucho por qué. ¿Por qué? No saben mucho
que murieron de acuerdo a lo que dijo en la Biblia. Desde ahora debemos aprender que Dios hace de acuerdo a lo que dice. Sí, Dios hace de acuerdo a lo que dice, sí o sí, ciertamente. Mire, esto es Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese momento pasó algo muy grande. Roma gobernaba muchos países y habían unos países que querían independizarse. Israel también quería independizarse y por eso Roma envió a su ejército para destruir a Israel. Jerusalén se ubicaba a una altura de 700 metros, muy alto, ¿no? Ahí vivían 1 millón de judíos. Y entonces, el ejército romano encerró este lugar y era imposible que los israelitas salieran. De esta manera, los romanos mataron a los israelitas de hambre durante 5 meses. Adentro no había de comer y por eso comían de los árboles, de las plantas. Después de cuando terminaron con todo, comieron hasta sus propios hijos. Esto es todo el hecho verdadero históricamente. Hay muchas evidencias y literaturas se quedaron hasta ahora, como un libro, Crónica de los Judíos, de historiador Flavius Josephus, ¿sí? Un libro. Pero lo más segura y cierta evidencia es obviamente la Biblia. Aquí Deuteronomio 28:57 dice: al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Ellos comieron a sus propios hijos por hambre. Cuando el ejército romano vio esto, se sorprendieron muchísimo. Por eso dijeron que este pueblo debía morir, por eso mataron a todos. Normalmente en una guerra no matan a los niños, ni a las mujeres o los ancianos, pero en ese momento mataron a todos. También las personas que crucificaron a Jesús murieron en este momento. Y desde este momento, los descendientes de Israel fueron castigados por unos 2000 años hasta ser independizados. Esto es el inicio de la historia de la matanza de los judíos. En el año 70 después de Cristo, 1 billón de judíos murieron. Esto es solo inicio. En el año 135, el emperador romano Adrián destruyó las 985 ciudades de Israel y mató a 580,000 personas y a los demás los esparció por todo el mundo. Las cruzadas fueron de la iglesia católica, ¿no? Por 200 años, los católicos mataron a los judíos porque decían que eran los hijos del diablo que mataron a Jesús. Y entonces 1 billón de judíos murieron también. A cada lugar que iban, mataban a los judíos sin parar. Históricamente, es verdad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Hitler mató en total a 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Los alemanes llevaron los judíos de Europa hacia el campo de concentración e hicieron matanza. Eso se llama el Holocausto. ¿Han escuchado? Holocausto.
El holocausto es una palabra usada en la matanza de animales. Los alemanes mataron a los judíos como a los animales. Mire, aquí, Auschwitz es una concentración más conocida como donde han matado muchísimos judíos, mientras Segunda Guerra Mundial. Los llevó ahí y, mire, les disparó muy terrible. Cuando faltaban las balas, los golpeaban a morir. Imaginemos. Tenemos aquí las fotos también. ¿Por qué? Esta historia es real. Hace poco tiempo. También, para matar a muchos, los alemanes usaban gas venenoso, ¿no? Respirando este gas venenoso, vomitaban, se les salían los ojos y se enloquecían. Mire, para intentar salir de este lugar, rascaban las paredes. Aún ahora siguen las marcas ahí, así. Es una marca muy triste, ¿no? Terrible. Mire, después de matar a ellos hacían jabón con sus grasas de cuerpo. Imaginemos. También los usó en experimentos. Cortaban las piernas de las mujeres y les metían bacterias para ver qué pasaba. Abrían el pecho de una persona viva para ver cómo funcionaba el corazón. Persona viva. Abrían la cabeza también para ver cómo era el cerebro de una persona viva. Ellos hicieron las cosas que no deberían hacer nunca jamás. Alemanías hicieron esto. Es muy terrible, mire. 40,000 judíos vivos fueron usados en experimentos. Alemania es considerado como un país más avanzado en medicina, ¿no? Es porque hicieron experimentos en personas. En ese momento murieron 6 millones de judíos, 6 millones. Debemos saber por qué ellos sufrieron así. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió Israel de esa manera? Por una razón, por matar a Jesús en la cruz, por rechazar a Jesús en la cruz. Vamos a ver un video sobre la tribunal de Israel y pensemos seriamente. Auschwitz. Nazi mostró públicamente el prejuicio de los judíos. Nazi pensó y argumentó que la pérdida de la Primera Guerra Mundial era por los judíos, y que ellos estaban tramando una conspiración contra su país Alemania. Pero la guerra de Nazi no terminaba. Después de terminar la guerra, muchos judíos han emigrado a las ciudades europeas. Nazi estaba amenazando a las culturas alrededor de 7.000 años, sin embargo ellos cometían muchos delitos en los países europeos. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. En enero de 1942, llegaron los primeros judíos desde Rose Ghetto. En un lugar de Auschwitz dividieron a los judíos entre los que podían trabajar y los que no. Primero decidieron entre los hombres, después mujeres y por último a los niños, y luego seleccionaron de allí a la pena de muerte. Cada vez que llegaba el tren desde Hungría, el 75% de los que llegaban iban directamente a la cámara de gas.
Cuando entraban allí todos gritaban. No sabían cómo escaparse de allí. Lloraban hasta morir rasgando la pared con sus uñas. Hasta ahorita recuerdo ese día, recuerdo que mi madre estaba parada abrazándome muy fuertemente. Es muy terrible, ¿no? En realidad, yo no quería mostrar este video. Sí, es muy terrible, pero es una sombra nomás. Una introducción del infierno. Por eso les mostré, para que pensamos seriamente. En esta tierra ocurre este acontecimiento terrible, pero en el infierno, ¿qué pasaría? Imaginemos, más peor, más terrible. Existe el infierno. Y sinceramente, humildemente pensemos sobre nuestro estado ante Dios. Con este pecado, ¿a dónde iríamos? ¿Han solucionado este problema de pecado? El problema de enfermedad de pecado, cada uno de nosotros tenemos este problema. En este seminario vamos a solucionar. ¿Por qué? Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Si escuchamos muy bien, atentamente, con corazón humilde, podemos entender esta manera de solucionar este problema. Pero humildemente pensemos, humildemente escuchemos. Nosotros estamos aprendiendo de la historia de Israel, que ha ocurrido realmente de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia. Esta frase es muy importante. Ahora debemos recibir una enseñanza muy importante de esto. Aquí San Lucas 23, 31, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo directamente, el árbol verde significa Israel, y el árbol seco significa los gentiles como nosotros. Somos árbol seco. Entonces, pensemos, ¿qué se quemaría mejor? ¿El árbol verde o el árbol seco? Sí, obviamente árbol seco. El árbol verde, que es Israel, es como un hijo de Dios. Cuando crucificaron a Jesús y lo rechazaron así, fueron castigados tan horriblemente, trágicamente. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros que somos gentiles como árbol seco? ¿Qué pasaría? Será mucho más peor. La tribulación de Israel es una sombra del infierno. El infierno existe realmente. Aquí, San Lucas 12, 5, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero os enseñaré a quién debéis temer, temed
a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús dijo. Jesús mencionó esto usando la palabra infierno, directamente usando la palabra infierno. Pensemos entonces, si no existe infierno, Dios no puede decir de esa manera. Jesús no miente. Después de la muerte existe el infierno verdaderamente. Jesús nunca miente. Ciertamente existe el infierno. Jesús mencionó, dijo directamente esta palabra, el infierno. Tenemos que pensar en esto muy seriamente. Eso no es una broma. La tribulación de Israel, debemos pensar, conectando con nuestro estado como pecador. Es una sombra, introducción del infierno. Hasta ahora hemos aprendido acerca de la historia de la terrible tribulación de Israel durante unos 2000 años. Pero desde ahora, averigüemos sobre la restauración, sobre la recuperación de Israel. En la Biblia se profetiza que en los últimos días Israel será restaurado. Y esta restauración de Israel tiene un significado muy importante. Aquí, Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 30, Deuteronomio 4:30. Aquí si lo tienen, leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Este versículo es un contenido después del sufrimiento de Israel. Ellos se recuperarán en los postreros días, últimos tiempos, y de tal manera escucharán la palabra de Dios. Este versículo significa así, es decir, el momento en el que ellos se recuperen es los posteriores días de la historia de la humanidad. Podemos entender de esa manera. Como les dije al comienzo, esta Biblia es el libro de la historia de Israel, ¿no? Historia de Israel. Su pasado, presente y futuro, todo fue escrito en la Biblia. Historia de Israel. Por lo tanto, el momento cuando se escribió esta Biblia, así también se registró la historia futura de Israel. Eso podemos decir que es una profecía. Y hoy en día nosotros podemos confirmar el cumplimiento de la profecía a través de la situación actual de Israel de ahora. Entonces, desde ahora vamos a aprender acerca de la historia de las profecías de Israel y comprobaremos si estas profecías realmente se cumplieron de verdad o no. Vamos a chequear. 1/3 de la Biblia son profecías, bastante mucho, ¿no? 1/3 de la Biblia son profecías. Dios puso las profecías para que los hombres crean en Dios. Aquí San Juan 14:29, miremos la pantalla, leamos juntos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. La Biblia dice así. Esta es la profecía. Las profecías son cosas difíciles de creer. Nadie sabe lo que pasará en una semana, un mes, un año o en 10 años, ¿no? Nadie sabe. Pero hace 2000 años, 3000 años, en la Biblia ya fue escrito lo que le pasaría a Israel, cómo le pasaría y cómo terminaría. Los profetas Isaías y Ezequiel
son las personas que vivieron hace 2700 años. Ellos profetizaron cómo se libraría Israel para ser una nación fuerte que gobernaría al mundo. Si todo lo profetizado se cumple, ¿de quién es esta palabra? La palabra de Dios, obviamente. En el lado del hombre no tiene esta capacidad de profetizar, solo Dios tiene este poder. Él es creador del tiempo, por eso Él está encima del concepto del tiempo, por eso Él sabe todo sobre el futuro también, por eso puede explicar en su palabra, en la Biblia, sobre la historia de Israel, muy detalladamente. Esta es profecía. Por eso, vamos a confirmar ahora cómo suceden estas profecías en nuestra época. Entonces, cuando escuchen bien estos contenidos, ustedes creerán más en los hechos que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí, una profecía de Isaías, Isaías 66, 8, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Este versículo es sobre la restauración de Israel, sobre la recuperación de Israel. Israel fue destruido, pero cuando venga el tiempo, los israelitas serán restaurados. Pero aquí dice, eso sería en un día, en un día. El profeta Isaías lo profetizó hace 2700 años, como este versículo. Muchas personas piensan que Israel iba a ser eternamente destruido, pero hubo un milagro. Israel se independizó el 14 de mayo de 1948, en nuestra época, hace no mucho tiempo, ¿no? Después de unos 2000 años, desde que perdieron su tierra, en un día fueron una nación, como dice este versículo. Sí, mire, hay muchos periódicos, sí, muchos periódicos, artículos de periódicos. Miren, esta escena es que está declarando la independencia de Israel. El primer ministro de Israel, Ben-Gurión, declaró la independencia el 14 de mayo del 1948, más o menos hace 70 años, ¿no? En nuestra época. Salió este periódico, State of Israel is born. ¿Ha nacido Israel? Sí, como dice la Biblia, ha nacido Israel. Profecía de Isaías cumplió exactamente según la Biblia. ¿Había algún país de esa manera? No, nunca ha pasado en la historia, solamente Israel. Durante 70 años no existía la nación de Israel en el mapa del mundo. En Estados Unidos hicieron una investigación de donde dijeron que la independización de Israel es el milagro más grande del siglo XXI y que el segundo es la creación de la computadora. Entonces, más gran milagro es la independización de Israel que la creación de la computadora, ¿no? ¿Quién hizo este milagro? ¿Quién? Obviamente, es Dios. ¿Cuál es la evidencia de que Dios lo hizo? Lo que está escrito hace 2700 años en la Biblia, que iba a restaurar a Israel. Y se cumplió esto en nuestra época exactamente. Esta es la evidencia. Exactamente se ha cumplido. Esta profecía se ha cumplido en nuestra época.
Por eso podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Directamente podemos entenderlo, ¿no? Dios profetizó hace 2700 años que después de que el pueblo de Israel regresara a su tierra asolada, lo cambiaría como si fuera el huerto del Edén. Y esto también se ha cumplido en nuestra época, tal como dice la Biblia. Ezequiel 36, esta también es profecía. Ezequiel 36, 34, 36 dice así: y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. La Biblia dice de esa manera. Es muy importante, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Aquí la Biblia dice: yo Jehová he hablado y lo haré. Dijo Dios. Dios directamente dijo. Pero parece que Dios está hablando de algo imposible. Dijo que ellos regresarían a cambiar la tierra desolada como al huerto del Edén. Pero para que esta tierra de Israel, que fue abandonada por unos 2000 años, cambie como el huerto del Edén, es casi imposible. Mire, si ven aquí, esta es la tierra de Israel antes de independencia. Es un desierto cubierto de arena y piedras. La tierra de Israel es imposible de labrar. También, para que puedan labrar la tierra, debe haber agua. Pero aquí no llueve. ¿Por qué? Es un desierto. Pero pasó algo asombroso. Cuando los israelitas regresaron, vieron un desierto cubierto de esa manera, pero lo primero que hizo el pueblo de Israel al regresar fue trabajar la tierra. Ellos cultivaron la tierra primeramente, de esa manera. Pero aunque se siembren árboles y flores en un lugar sin agua, estos seguramente morirán. Por eso, cuando Israel se independizó, y lo primero que hicieron también fue conectar el lago de Galilea a toda la nación a través de grandes tuberías. Mire, de esa manera, grandes tuberías. Así conectaron las tuberías por toda la tierra. Así, los caminos del agua han conectado por toda la nación, por toda la tierra. Y debido a que no había suficiente agua, regaron gota por gota a las plantas y flores. De esa manera. Aquí en Chimbote también usa este sistema, ¿no? Yo vi. Así suministró el agua gota por gota. Así cultivaron las flores y ahora exportan manzanas, uvas y diferentes frutas a Europa. Israel hizo un milagro. Mire estas fotos. Estas fotos muestran mismo lugar comparando antes con ahora. La foto izquierda es pasado y la derecha es de ahora. Este lugar se ha cambiado de esa manera. Esta playa se cambió así. Era así, ahora sí. Era así,
ahora así. Así, así. Se ha cambiado totalmente. Vamos a ver un video sobre la recuperación de la tierra de Israel. Vamos a ver. La mayoría del desierto se ha vuelto fértil, pero a veces el desierto espacioso es el enemigo. Para los israelitas, esta zona, conocida como Mar de Galilea, tiene un significado especial para los cristianos. Es donde Jesucristo empezó a predicar y a juntar a sus discípulos. También dicen que Jesús anduvo sobre este mar de Galilea. Recientemente, inventaron un sistema de irrigación especial para poder llevar el agua del mar de Galilea a los campos lejanos. Es un milagro que hicieron las manos de las personas que trabajaron diligentemente para poder irrigar esta tierra. Convirtieron el desierto lejano a una zona verdosa. Se pudo obtener este resultado asombroso gracias a los esfuerzos de los primeros pioneros y por la comuna agrícola israelí Kibbutz. Aquí realmente es su orgullo de Israel. Ahí abajo está la señal de 60 aniversario. La cascada de Banías. Esta zona, ubicada entre la valle de Jula y el jardín de Gola, tiene una naturaleza espectacular y por lo tanto es uno de los lugares que atrae más turistas en Israel. La gente no puede imaginar la belleza de esta naturaleza hasta estar en este lugar. Es como ver el huerto de Edén que aparece en la Biblia. Sí, asombrosamente todo ha cumplido según la palabra de Dios. Ha cambiado totalmente. Aquí este video también mencionó como huerto del Edén, ¿no? Ezequiel es la persona que vivió hace 2700 años. Fue profetizado hace 2700 años que la tierra asolada sería como el huerto del Edén y se ha cumplido en nuestra época. 1948 se independizó Israel y después así se ha cambiado totalmente. ¿De quién es esta palabra? Obviamente es la palabra de Dios. Si no fuera Dios, ¿quién sabría? ¿Quién sabría lo que pasaría después de 2700 años? Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios y aprendemos esta palabra de Dios en este seminario. Y el profeta Isaías también hizo otra profecía. Aquí Isaías 64 y 5 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Así dice que el pueblo de Israel regresaría a su tierra con felices gozos. Es porque
Dios les dijo que les daría unas cosas preciosas. La multitud del mar, la Biblia dice, la multitud del mar. En lengua original dice que tesoro del mar. Y las riquezas. Para israelitas, Dios daría estas riquezas. Vamos a averiguar cómo se cumplió esta profecía. Primero, dijo que les daría el tesoro del mar, multitud del mar. Mire, este es el mapa de Israel. Aquí está el lago de Galilea. Aquí está el mar muerto. El agua del lago de Galilea pasa por el río Jordán y entra al mar muerto. El mar muerto es 400 metros más profundo que otros mares. Aquí no hay lugar en donde pueda salir del agua. Y este agua del mar muerto aquí es evaporado por el sol. Por eso, el mar muerto es 5 veces más salino y denso que otros mares. Y ahí, por eso, no puede vivir ni un pez, muy salino. Por eso, lo llaman el mar muerto. Personas pensaban que el mar muerto era el mar más inútil del mundo. Lo único bueno es que es tan salino y denso, así que las personas que no saben nadar pueden flotar de esa manera. Sí. Miren, esta persona está leyendo libro sobre el mar. Uy, qué interesante. ¿Ustedes quieren visitar ahí? Yo también quiero. No se preocupen. Si recibimos la salvación correctamente, sería más gozo, más feliz en el cielo. Serán más divertidos. Por eso, aquí Dios dijo que daría a Israel el tesoro del mar. Según esta palabra, algo asombroso ocurrió ahí en el mar muerto, tesoro del mar. Después de la independencia de Israel, investigaron el agua del mar muerto. Cuando lo investigaron, vieron que había una gran cantidad de sustancias fuertes, como manganeso, silicio y molibdeno. También había uranio, con el que hacen armas nucleares, uranios. Dicen que es más valioso que todos los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia juntos. Entonces, el mar más caro del mundo es el mar muerto. Ahora, también, Dios dijo que traería las riquezas del mundo a Israel. Pero Dios les prometió esto hace 3.500 años. Les dijo que les daría el poder de ganar dinero. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios les dio el poder de obtener las riquezas. Como dice en la palabra, ellos ganarán dinero y lo prestarán, y por medio de esto controlan el mundo. Esto es verdad. Aquí también otro versículo dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Exaltará. También Dios les dio muchos poderes a los israelitas. Serán el pueblo más inteligente de todos. El 25% de los que recibieron los premios Nobel son judíos. 25%, mucho, ¿no? Ellos
un pueblo muy inteligente y excelente sobre todas las naciones de la tierra, tal como dice la Biblia. También Dios dijo que Israel sería una nación fuerte. Josué 23, 9-10 dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Según esta palabra, Israel se convirtió en una nación fuerte, ganando 1 a 1000. Esta nación es Israel, son los judíos. Miren aquí. Dice, la estrella de David domina al mundo, controla al mundo. Un título del periódico. Israel, ¿con qué cosa lo controla? ¿Con qué cosa lo domina? Ellos con gran capital dominan la política, la economía y los medios de comunicación de los países grandes de todo el mundo, con gran capital. Esta foto fue sacada antes, cuando murió el ministro Rabin de Israel. Si vemos aquí a las personas que asistieron, podemos buscar Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, el príncipe, ahora rey, Carlos de Inglaterra, el primer ministro Kohl de Alemania y muchos presidentes del mundo. Murió el presidente de un país tan pequeño, pero ¿por qué están preocupados los presidentes del mundo? ¿Cuál es la razón? Eso es el poder de los judíos. Ellos actualmente, verdaderamente tienen el poder. En realidad, el 2% de los judíos controlan a Estados Unidos. AIPAC es una asociación judía dentro de Estados Unidos. Todos los presidentes de Estados Unidos habían recibido el apoyo de AIPAC en realidad, actualmente. Porque ellos tienen gran poder, controlan a Estados Unidos sustancialmente. ¿Por qué los países árabes temen a Israel? ¿Por qué? Es porque Israel tiene 400 armas nucleares. Ellos tienen gran poder. Israel ganó a 5 guerras contra 14 países árabes. En realidad, podemos decir que 18 millones de judíos controlan el mundo. Mire, Steven Spielberg, Bill Gates, Einstein, todos ellos son judíos. Todas estas son empresas de Israel. Coca-Cola, Samsonite, Levi's, McDonald's, IBM, Microsoft, Starbucks, Walmart, son empresas judías. Vamos a ver un video sobre los judíos. Veamos. Einstein. Henry Kissinger es el secretario principal de los Estados Unidos, quien recibió el Premio Nobel de la Paz. Alan Greenspan es el presidente económico de los Estados Unidos. Steven Spielberg es el que mueve el mundo de las películas. Lo común entre ellos es que son todos judíos. Estados Unidos son territorios de miel que creó los judíos. Son industrias de películas que tienen un gran impacto de la cultura mundial y el valor económico. El que mueve el corazón de las industrias de las películas son judíos. Warner Brothers, lo fundaron los hermanos judíos Warner en el año 1923. Paramount, lo fundaron los judíos Adolf Hugger y Jesse Laisky en el año 1916. 20th Century Fox, lo fundó el judío William Fox en el año 1915. Universal, lo fundó el judío Carl Ramry en el año 1912. MGM, lo fundaron Louis Meyer y Samuel Goldwyn en el año 1942.
DreamWorks, lo fundaron los judíos Steven Spielberg en el año 1995, y no solo son esos, las grandes televisas como CBS, ABC, NBC son fundadas por los judíos, ellos son fundadores. Son accionistas principales. Y son administradores únicos. También pasa lo mismo con los periódicos como New York Times y Wall Street Journal. Además, la porción de los judíos en este periódico es muy alta. Según la investigación en el año 2003 de la revista Forbes, son 12 empresas judías de los 30 empresas mejores de los Estados Unidos como Citigroup, ExxonMobil, Banco de América, IBM, Microsoft, IGM. No es de exagerar si decimos que los judíos están en todas las industrias de los Estados Unidos, como en la producción, bancos, información, telecomunicación, etc. Y el éxito económico de los judíos es muy sorprendente. Mundialmente, no podemos contar bien las empresas exitosas de los judíos. También podemos decir que Wall Street, que es fundamental de finanza mundial, fue creada por los judíos. Son 25 judíos que tienen la mejor influencia en Wall Street. Según en la revista Confiada, dentro de la economía de Wall Street solo 10 judíos son los más destacados. Esta situación está relacionada muy fuertemente con la historia de los judíos. Después de perder su nacionalidad y despreciados por muchos países, ellos estaban bien unidos con una solidaridad tan fuerte. Y no solo es eso. Los judíos también tienen una fuerza en elección, tienen el fuerte poder económico y tienen relaciones hacia muchos políticos importantes que proclaman el respeto a Israel, en donde ellos participan a muchos eventos de los judíos. El presidente Clinton y yo, y junto con todos los estadounidenses, estamos orgullosos por aprobar la fundación de Israel. Hace 70 años no existía la nación de Israel en el mapa del mundo. Era un pueblo llevado a Auschwitz para ser experimentado, decapitado y asesinado. Pero ahora es una nación fuerte y gobierna sobre el mundo. Así se profetizó en la Biblia hace 2700 años y también hace 3500 años, y en nuestra época se está cumpliendo. La Biblia es la palabra de Dios. Solamente Dios puede explicar esto. Hoy, a través de la historia de la tribulación y restauración de Israel, una vez más confirmamos detalladamente que Dios está vivo y que la Biblia es verdad. Todas estas cosas se han hecho y se están cumpliendo tal como están escritas en la Biblia. Nadie puede negar este hecho como una mentira. No es una broma. Esto es un asunto realmente sorprendente. Si todo esto es verdad, debemos pensar en esto muy seriamente. Cada uno de nosotros. Como aprendimos el primer día, la Biblia dice que hay un juicio después de la muerte. Así que también esa es una verdad. El propósito de este seminario es resolver este asunto de la muerte y el juicio. Es decir, tener la fe verdadera, recibir la salvación y de esa manera ir al cielo. Así como la Biblia ha sido verdad hasta ahora, lo que sucederá en el futuro también es verdad, ¿no? La Biblia nos advierte claramente que habrá juicio después de la muerte. Esta es una cuestión realmente seria y sincera que debe considerar. Vamos a ver por último un video acerca de la muerte y vamos a pensar sinceramente sobre mi muerte también.
그에게 마지막 선고가 내려졌다. 제가 지금 아빠를 지금처럼 이렇게 희생하는 마음으로 사랑했더라면 지난 10년 동안 살아오는 결혼 생활이 참 행복했을 거라는 생각을 했어요. 왜 진작에 내가 이런 마음으로 남편을 대하지 못했을까. 지금은 저의 모든 것을 다해서 아빠를 사랑하고 있거든요. 남편을 위해 아이들이 며칠 동안 준비한 것, 노래를 고르고 안무를 한 건 영훈이의 아빠, 규빈이의 아빠, 그리고 나의 사랑. 10월 21일 오전 남편을 1인실로 옮겼다. 극심한 호흡곤란, 인종의 징후라고 했다. 아직은 따뜻한 손. 나는 이 손을 놓을 수가 없다. 영훈아, 아빠 사랑해를 한 번만 해. 뒤에서 대고 울지 말고 얼른. 그럼 아빠 손에다 뽀뽀해드려. 아빠 고맙습니다. 아빠 사랑해요. 한번 해. 아빠 사랑해요. 잘했어. 그는 듣고 있을까? 아이들의 이 애끓는 작별을. 준호 씨의 눈에서 눈물이 흘렀다. 그는 아직 우리의 이야기를 듣고 있다. 사랑해. 아빠 많이 사랑해. 고마워. 영훈이 규빈이 나에게 선물을 남겨준 거서 고마워. 애들 내가 잘 키울게. 걱정하지 마. 우리 아빠. Aunque es muy triste, hay una razón por la que los mostré. Es para que sepamos bien sobre la muerte, ¿sí? Pensemos seriamente. Todas las personas mueren. Entonces, ¿solo pasaría esta muerte a otras personas? Para mí también. Hay muchísimas cosas que pueden matarnos de repente, ¿no? Por accidentes, algunas razones. Se podría ocurrir este asunto en mi vida algún día, de repente, en el futuro también. Nosotros ciertamente moriremos, pero el problema es que la muerte no es el fin. Después de esto vendrá el juicio. Después de la muerte hay un juicio y también el infierno. Cuando estaba en Corea, tuve una consulta con un joven. Yo le pedía mucho que escuche el seminario y reciba la salvación, como ahora, ¿no? Pasando un tiempo, él se enojó conmigo y me dijo: déjeme por favor, pastor, déjeme. A mí no importa. No importa ir al infierno, estoy bien. Entonces, déjeme por favor. Porque dijo
esto. ¿Por qué? Lo dijo porque no sabe. Él no sabe y no tiene ninguna idea de que es el infierno tan aterrador y terrible. El pueblo de Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué dijeron esto? Porque ellos también no sabían. Si hubiera sabido que Dios hace según lo que dice, no lo habrían dicho así de esa manera, nunca jamás. Veamos la Biblia. La historia de Israel pasó según la palabra, según la palabra. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? Un coreano hasta aquí en Chimbote, ¿por qué? Pensemos. Es porque existe realmente el infierno, por eso. Si no existiera el infierno, no predicaríamos. ¿Para qué predicamos esto? Mi país es más cómodo hablando coreano. ay, 한국말 하니까 얼마나 좋아요. Para mí es cómodo. Pensemos, ¿por qué un coreano predica este evangelio hasta aquí en Chimbote? Existe el infierno. Cuando predicamos así, las personas nos rechazan y también ignoran, ¿no? Aunque les pidamos que escuchen la palabra para ir al cielo. A veces nos insultan también, pero porque sigamos predicando, es porque existe el infierno, verdaderamente. Existe el infierno. Sería bueno que solamente existiera el cielo, no hay razón de seguir predicando cuando nos rechazan. Pero insistimos más, porque no solamente existe el cielo, no hay nada en ningún intermedio también, no hay ningún intermedio, eterno cielo o eterno infierno. Existen realmente estos dos lugares después de la muerte. No hay ningún intermedio. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un lugar intermedio? No hay. En la Biblia no hay. Si hay, me avisen por favor. No hay. Después de la muerte, nosotros vamos al cielo o al infierno. Hoy, por medio de la historia de la tribulación y la restauración de Israel, Dios nos grita, regresa, regresa. Sean honestos y pregúntense a sí mismos seriamente, ¿de verdad ustedes tienen interés de saber a dónde irá su espíritu después de la muerte? ¿O son verdaderamente nacidos de nuevo, recibieron la salvación? ¿Pueden ir al cielo aunque mueren ahora mismo? Honestamente, pensemos, sinceramente, humildemente. Si no es así, deben solucionar este problema. Deben recibir la salvación por medio de la Biblia en este seminario. Ahora estamos escuchando unas cosas serias. Son cosas que tratan sobre nuestro eterno destino en este seminario. De verdad, quiero que nadie rechace esta última oportunidad. Realmente esta vez podría ser su última oportunidad. Oíd y vivirá vuestra alma. La Biblia dice así. Quiero que todos reciban la salvación y que tengan la fe verdadera para ir al cielo. En este seminario podemos solucionar este problema. Mañana también no falten y participen, por favor. Amén. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por permitirnos para poder escuchar tu palabra. Hasta ahora hemos aprendido que la historia de Israel está pasando conforme a tu palabra. Así que pudimos entender que la historia humanidad también está pasando según tu palabra y providencia durante este seminario. Ayúdanos para que recibamos tu palabra correctamente a través de la Biblia. Ayúdanos para poder conocer tu amor y misericordia eterna. Por favor, guíanos y protégenos para poder predicar
participar mañana también sin ningún problema. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.